Hola, les habla el profe Yus. Voy a explicarles cómo predimensionar en los sistemas, con el programa Predin 2020, cómo predimensionar estructuras de pórticos en acero. En primer lugar, pues entramos aquí estamos en el menú principal del programa y entramos a pórticos en acero. Allí nos va a mostrar lo que son los enlaces para dimensionar la losa, una losa en steel deck, para calcular las cargas y para dimensionar columnas y disponer las diagonales en acero. Eh, Aquí tenemos la presentación pues con el ejemplo, entonces vamos a ir siguiendo el ejemplo y eh, de allí vamos mm, mirando la presentación y vamos ingresando los datos. Bien. Eh, entonces, lo primero que hacemos es entrar a losas, ¿cierto? Seguimos el orden en el que está el menú. Entramos a las losas en Steel Deck y entonces nos aparece esta pantalla. O sea, aquí están para ingresar los datos y aquí está las instrucciones, digamos, de cómo se debe manejar y cuál es más o menos la distribución que se hace de la losa para identificar cuál es la viga de carga, cuál es la viga de amarre y cuáles son las viguetas. Entonces, primero, pues uno define el sentido de armado de la losa, entonces ve que hacia qué dirección se ubican las viguetas. Las vigas de carga pues van a ser las vigas que van perpendiculares a esas viguetas y las vigas de amarre serán paralelas a las viguetas. El uso de la edificación tiene que ver con, pues, determina la carga. Entonces, aquí están, digamos, el programa trabaja con tres cargas, ¿cierto? 250 kilogramos por metro cuadrado, de 500 kilogramos por metro cuadrado y de 750 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 7.5 kilonewton por metro cuadrado. Y entonces aquí estarían los usos que estarían asociados, digamos, a esas cargas, ¿sí? Entonces, si usted tiene un edificio de oficinas, de salones de clase, salones de lectura, cuartos de hospital, vivienda, garajes o auditorios con sillas fijas, puede usar una carga de 250. Esta carga, pues, varía, pero entonces se está agrupando como carga de 250 kilos. Bien. Entonces el programa nos va a pedir una serie de datos, nos va a pedir el uso y nos va a pedir las luces, estas luces de acá, la luz más grande de las viguetas, la luz más grande de las vigas de amarre y la luz más grande de la viga de carga. Entonces, para el predimensionamiento de losas, dijimos que definir, era importante definir el sentido de armado de la losa. Entonces, si aquí tuviéramos una planta, eh, si estos fueran muros, ¿cierto? Entonces los miraríamos en un corte en alzada, este sería el piso y este serían como las columnas o los muros, y en el otro sentido tendríamos esto. Lo mismo el piso y las columnas o los muros. Si nosotros usamos digamos que pretendemos orientar las viguetas en el sentido corto, entonces tendríamos un perfil, digamos, si tenemos un perfil pequeño, ese perfil puede que nos alcance para una luz, ¿cierto? Para el tipo de cargas que tenemos, nos alcance en una luz y esa luz no sea suficiente para para cubrir la distancia entre apoyos que tenemos. El siguiente perfil que cumple
entonces seguramente será un perfil mucho más grande y mucho más caro. Si fuera concreto, nosotros sencillamente ajustaríamos las dimensiones del concreto para que nos ajustara a esta medida exacta. Pero en el acero, como es un prefabricado, entonces el siguiente perfil comercial que existe es muy seguramente tendrá una capacidad de para una luz mucho más grande. Entonces, si yo pongo este perfil aquí, yo lo cortaría a la medida, pues realmente estoy poniendo un perfil que tiene una capacidad de soporte muchísimo más grande y prácticamente estoy desperdiciando parte del material, un material que es relativamente caro. Entonces me conviene más usar este mismo perfil, pero hacia la luz más grande. Entonces ensayar hacia la luz más grande y entonces colocar este perfil, ¿sí? En esta dirección y no en esta dirección. Si lo pongo en esta dirección, tengo que cortarlo y usar pues el perfil, el pedazo de perfil que necesito, pero pues, con una capacidad mucho mayor que la que se requiere. Entonces, por eso en la estructura metálica es común que las viguetas se orienten no hacia el sentido corto como se hace en el concreto, sino hacia el sentido más largo. Entonces las viguetas se colocarían en esta dirección y de esa manera. Y la separación máxima que se utiliza para el steel D más o menos es de 2 metros y para las losas macizas con vigas sería alrededor de 1 metro, ¿sí? Para usar losas de más o menos 10 centímetros. Bien. Entonces, si este es nuestro proyecto, ¿cierto? Proyecto donde tienen estos ejes separados a estas distancias que aparecen ahí, con un voladizo de 1 metro en este punto y un voladizo de 2 metros en este punto. Entonces, la idea es que, bueno, yo empiezo a mirar cuáles son los datos que requiere el programa. Entonces, el primer dato me dice que es de uso residencial. Entonces, ya sabemos que los de uso residencial clasifican en las cargas de oficina para el programa, pues. Tiene una carga menor que la carga de oficina, un poco menor, pero entonces el programa trabaja es con una carga viva de 250 kilos, general, pues varios usos. Entonces aquí tendríamos entre oficina, reunión y bodega, le damos aquí oficina. Si tienen duda entonces con cuál, aquí les mostré la tablita, pues se pueden ubicar, mm, si buscar el uso que aparece aquí y entonces lo asocia a oficina, a reunión o a bodega. Bien. La luz máxima de la viga de carga, entonces sabemos que las viguetas debemos orientarlas hacia el sentido más largo. Entonces, ¿cuál es el sentido más largo? Este de las luces de 9 metros. Es decir, que las viguetas se van a orientar en esta dirección, que es la dirección más larga. Si las viguetas se orientan en esa dirección, entonces esta sería una vigueta y los apoyos de esa vigueta pues serían estos punticos aquí que serían las vigas que pasan perpendicular a ella, o sea, las vigas de carga. Esas vigas de carga eh, serían perpendiculares igualmente a las vigas de amarre que aparecen aquí y son paralelas. Las vigas de amarre son paralelas a las viguetas, mientras que las de carga son perpendiculares. Entonces, estas vigas de carga serían las que harían el apoyo en estos puntos para la vigueta. Las luces, entonces dijimos que tomamos la mayor luz, entonces aquí dice que tome la mayor luz de la viga de carga, en este caso la viga de carga son estas, la mayor luz va a ser estos 6 metros, en el caso de la vigueta la mayor luz va a ser 9 metros y en el caso de la viga de amarre va a ser también 9 metros. Entonces, aquí tenemos que la luz máxima de la vigueta es esta que son 9, la viga de amarre serían 9 y la viga de carga serían 6 metros. Entonces, estos son los datos que vamos a meter aquí en el predim. Entonces, luz máxima de viga de carga, 6 metros.
Luz máxima de viga de amarre, 9 metros. Y luz máxima de vigueta, 9 metros. Observen que aquí aparece revise la longitud de vigueta porque estos dos valores deben coincidir. Entonces, si de pronto no coinciden por algo, él le va a aparecer ese mensaje de revise la luz de la vigueta. Si usted le da aquí el mismo valor, entonces ese mensaje le desaparece. Bien, entonces ya con esto el programa calcula las dimensiones. Entonces aquí se las da, ¿cierto? Le dice que usted necesita una vigueta de más o menos 30 centímetros, un espesor del concreto sobre el steel deck de un espesor del concreto sobre el steel deck de 10 centímetros y una viga de carga de 32 centímetros. Entonces, aquí le muestra, ¿cierto? Una IP330, una IP330, tanto para la viga de carga como para la viga de amarre, y una IP300 para la vigueta. Entonces, esas serían las dimensiones de los elementos del entrepiso. Recuerden que una viga IP330 es una viga que tiene alrededor de 33 centímetros de altura y más o menos la mitad de esa dimensión de ancho. O sea que si tiene 330, entonces más o menos el ancho estaría alrededor de 165, más o menos. O sea, de 16 centímetros y medio. Una IP300, entonces tiene 30 centímetros de altura y 15 de ancho. El ancho aquí del patín. Recuerde que esto se le llama patines o alas y al cuerpo se le llama alma. Entonces, la altura así en la dirección del alma es de 33 centímetros y el ancho del patín sería de aproximadamente la mitad. Bien. Entonces ya tenemos las dimensiones de las vigas y las viguetas. Vamos a las cargas y entonces en las cargas lo que debemos determinar es los datos del tipo de losa. Entonces aquí aparecen dos opciones, la losa en steel deck y la losa maciza. Damos en el steel deck. El acabado del piso, que aquí dice que es baldosa de cemento, entonces le daríamos baldosa de cemento. Cielo falso, entonces dice que el cielo falso es en icopor, entonces vamos aquí y buscamos cielo falso en icopor, que el uso es residencial, entonces para las divisiones tenemos residencial con particiones livianas, dice particiones en drywall, entonces son particiones livianas, ¿cierto? Y la ocupación, pues es la ocupación de una equivalente a la de una oficina. Bien, entonces el programa le va a dar aquí los espesores, pues que se calcularon, ¿cierto? De vigas y viguetas, y aquí le muestra el dibujito más o menos del corte. Recuerden que la losa, las corrugas de la losa en steel deck, del steel deck se ven, pero en el corte en el que la vigueta se ve longitudinalmente, ¿sí? En un corte transversal de la vigueta no se verían las corrugas. Bien, entonces aquí muestra pues los espesores de la lámina y las viguetas. Y aquí calcula las cargas. Más o menos la carga de servicio sería de 8.41 kilonewton por metro cuadrado, o sea, 841 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Nos regresamos a el menú. Serían el cuadrito para las cargas. Nos regresamos al menú y entonces llegamos a las columnas. Entonces vamos a mirar las columnas. Y entonces en las columnas
entramos pues allí a columnas en acero y pues en este esquema entonces lo que buscaríamos sería la columna central más cargada y la columna perimetral más cargada. En este caso la columna central más cargada es esta, que tiene las luces más grandes a su alrededor, y la columna perimetral sería esta acá. Entonces calculamos las longitudes de esa área aferente, ¿cierto? Que llamamos área aferente. Entonces para la columna central, el área aferente sería esta de aquí hasta acá, que es la mitad de esta distancia de los 9 metros, la mitad de esta distancia de los 9 metros, entonces son 4,5 más 4,5, ¿sí? Igualmente se puede sacar como el promedio de estas dos luces, o sea, 9 más 9 dividido 2. Y eso me daría 9 metros, que es lo mismo que decir 4,50 más 4,50. ¿Sí? 9 medios más 9 medios, o sea, 9 metros. Y en el otro sentido lo mismo, ¿cierto? La mitad de 6 metros, la mitad de 5, y esto es 5,50. Para la columna perimetral, entonces tenemos lo que toma la columna, que es, en este lado sería lo mismo que esta, ¿cierto? Los 9 metros. Y en el otro sentido sería la mitad de esta distancia, que son 3 metros, más el voladizo, que pues, no lo toma nadie, sino esa columna, no tiene otra columna que le ayude. Entonces serían 5 metros. Y aquí tenemos ya las áreas aferentes para estas columnas. Entonces volvemos al programa. Y aquí le damos el número de pisos, que son 7, para el ejemplo. El número de la altura de los pisos, que dice que son 3 metros, 3 metros. Y las cargas, pues ya están calculadas. Recuerden que era 8,4, o sea, 841 kilos. Y le damos las luces del área aferente, que para la columna central son 9 y 5,5, ¿cierto? Y para la columna perimetral son 9, igualmente 9 y 5 metros. Si les aparecen esos simbolitos ahí es porque digamos, el tamaño de la letra está muy pequeña, entonces hay que darle aquí, acercar un poquito, ¿cierto? Darle zoom para que ya lo muestre bien. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí él calcula los perfiles para la columna. Esta columna la toma de 460 milímetros, un perfil C, y esta un perfil C de 600. ¿Por qué? Por el área del voladizo es la que está determinando, haciendo que esta columna sea más grande allí en ese punto. ¿Sí? Bien. Entonces él le recomienda un perfil tubular de 60 centímetros. Regreso al menú, o sea, compara los dos y él toma el mayor de los dos. Regreso al menú y entonces entro a las diagonales en acero. En el caso de las diagonales, pues me pide la altura, el número de pisos, entonces que también son 7. Me pide la altura de los pisos, que son 3, la altura promedio de los pisos. Y me pide las dimensiones en planta del edificio. Entonces, este edificio tiene como dimensiones, tiene 20 metros de ancho por 40 de largo, ¿cierto? Es un edificio rectangular. 20 por 40. Si tuviera formas un poco irregulares, pues tomaría uno como los promedios para sacar el área, porque aquí el objetivo es sacar el área del proyecto. Bien, entonces él me dice que use como mínimo 3 diagonales en cada dirección. Esa es la recomendación que hace. Esto sale pues de un análisis que es hecho para los muros, para los sistemas combinados con muros, y entonces se hizo una adaptación para tener una idea de cuántas diagonales colocar. Recuerden que el programa no es un programa de cálculo, sino que es un programa de predimensionamiento, y entonces lo que busca es que los arquitectos tengan la posibilidad de sugerir unas dimensiones que tengan una lógica estructural y que se haya hecho unos cálculos de tal manera que en la revisión que les hace el ingeniero
de la situación, entonces, de su proyecto, entonces tengan unas medidas que se acerquen a las reales. Las medidas finales van a salir del análisis que el ingeniero hace de las cargas, tanto verticales como horizontales, tipo sismo, y allí él hará los chequeos respectivos para determinar si esas dimensiones que el arquitecto sugiere son adecuadas para que el edificio se soporte. Y entonces aquí entramos a las diagonales y ya la ubicación de las diagonales, entonces primero es preferible que sea en la periferia. Recuerden que dieron tres diagonales, ¿cierto? Entonces colocamos una aquí y habría que colocar una en el otro sentido, en la otra cara. Siempre recuerden que debe ser eh, equilibrada de tal forma que la rigidez de esta línea sea similar a la rigidez de esta línea. Si yo no las coloco sobre este eje, sino que las coloco sobre este eje de acá, ese edificio va a quedar desequilibrado porque esta parte, la rigidez del edificio tiende a irse hacia el lado, digamos, superior del dibujo y esta parte queda débil. Entonces la idea es que si yo las pongo sobre esta línea, las ponga entonces las otras sobre esta línea. Y que si las pongo sobre esta línea, entonces las ponga sobre la línea acá. ¿Sí? Es el mismo concepto que las pantallas para los sistemas combinados iguales. Bueno, y me dieron tres, pero entonces si yo pongo tres, pongo dos aquí y una sola acá, esta cara de aquí también va a estar desequilibrada porque este lado va a ser mucho más rígido por el aporte de las dos diagonales. Entonces tengo casi que obligatoriamente que colocar una diagonal adicional aquí. Si tuviera ejes impares, entonces el número de ejes impares, entonces es posible que pusiera una aquí, una acá en esta cara y la otra la pusiera en el eje del centro. Y entonces con eso quedaría equilibrado y no me generarían torsiones. Y entonces lo mismo para la otra dirección. Esta recomendación es en las dos direcciones, en cada dirección, 3 diagonales en cada dirección. Finalmente ponemos 4 por lo que les digo de conservar el equilibrio. Esas diagonales se podrían poner también aquí, ¿cierto? O se podrían poner así. No es necesario que todas estén, digamos, alineadas, ni que si pongo esta aquí, entonces esta también la tengo que poner en esta cara, ¿no? Puedo poner aquí y puedo poner aquí. O sea, yo la puedo mover sobre este eje, ¿sí? Lo que no puedo hacer es correrla para acá sin tener que esta también correrla a este eje de aquí, a este segundo eje. Si esta la corro para acá, entonces esta la tendría que mover a este eje. Si esta la pongo en este eje, esta la tengo que poner en este eje. ¿Listo? Si esta la moviera a este eje, entonces esta la tendría que mover a este eje de acá. De tal forma que siempre me generen equilibrio. Lo más efectivo es que queden en la periferia, ¿sí? Eso es lo más efectivo. Eso no busca colocarlas en la periferia. Si no se puede por condiciones de accesibilidad o de estética o de eh, funcionalidad, entonces pues ya se buscan ubicaciones interiores, pero ojalá se ponga en la periferia, ¿sí? Al igual que se hace con las pantallas en los sistemas combinados igual. Bien, esa es la explicación para el sistema de pórticos metálicos. Muchas gracias.